interesante, lo más divertido y lo más emocionante está en De Todo. Yo soy Alexia y hoy conoceremos el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, un lugar que conjuga arte e historia al norte de la Ciudad de México. ¡Comenzamos! Estamos con Ricardo, que nos va a platicar acerca del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Platícanos, ¿cómo nace el Centro Cultural? Bueno, el Centro Cultural es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos aquí en el inmueble que antes pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este inmueble lo ocupó la Secretaría de 1965 hasta el 2005, cuando se lo cede el gobierno federal a la universidad. A partir del 2007 es cuando se inaugura el Centro Cultural y ocurre una serie de procesos de apertura a través de sus espacios expositivos y la oferta cultural que va a brindar a partir de ese momento a toda la población, sobre todo del norte de la Ciudad de México. ¿Y qué espacios son estos? Bueno, contamos con 4 espacios expositivos. El Memorial del 68, que es de corte histórico contemporáneo, que nos muestra el movimiento estudiantil que se desarrolla en México. El Museo de Tlatelolco, que es un museo de sitio de corte histórico precolombino, al igual que la colección Stavenhagen. Por otra parte, tenemos la sala de colecciones universitarias, donde vamos a tener actualmente el proyecto de Museo Expuesto. Es un proyecto que intenta mostrar al público los procesos museológicos de la mano de la colección de artes visuales de la UNAM. ¿Y por qué es importante la zona de Tlatelolco para la historia de México? Bueno, Tlatelolco es un referente histórico contemporáneo y social importante para la zona y la Ciudad de México, porque aquí han pasado muchos procesos históricos. Por ejemplo, aquí ha sido el último bastión de la resistencia mexica frente a los españoles, la zona donde comienza el mestizaje. La cuna del mestizaje. Así es. Y a la mitad del siglo XX ocurre una transformación de la mano de la modernización de la ciudad y da como resultado la unidad habitacional de Nonuelco Tlatelolco. Todo esto es parte de un proceso social, histórico, que finalmente también tiene algunos referentes importantes para la población, como lo pueden ser el 2 de octubre, que ocurre en 1968, un hecho lamentable. También el terremoto del 85, que cambia toda la manera en cómo se vive, habita Tlatelolco y cómo se mira. Y bueno, finalmente en el 2007, con la apertura del Centro Cultural, intenta a través de este espacio la universidad revitalizar sobre todo la infraestructura cultural, educativa, de la mano de los vecinos que viven alrededor del centro. Finalmente podemos decir que Tlatelolco es un rompecabezas de la historia. Así es, y que tiene justamente esta proyección dentro de la Ciudad de México, pero también es un referente para todo el país. Vamos a conocer el Museo de Sitio de Tlatelolco, que justamente Tlatelolco significa montículo de arena. El museo lo que intenta es presentar la importancia que tiene Tlatelolco como ciudad gemela, de hecho, de México Tenochtitlan. Siempre hay algunas pugnas sobre qué ciudad se funda primero, si México Tenochtitlan o México Tlatelolco. Recordemos que también es la misma familia, los mexicas, llegan a la cuenca del Valle de México y se dividen por diferentes pugnas y unos hacen posible una ciudad en Tenochtitlan y otra en Tlatelolco. Los mexicas tlatelolcas. Así es. Y bueno, Ale, pues vamos a conocerlo. Vamos. Ricardo, ¿por qué museo de sitio? Bueno, un museo de sitio es un espacio de exhibición que está cercano a una zona arqueológica. Esto es un espacio donde sobre todo la gente puede conocer los procesos arqueológicos y los objetos que han surgido de estas zonas arqueológicas. Lo que nos muestra este espacio de exhibición es el contexto de los primeros habitantes de Tlatelolco, cómo surge esta población, cómo llega y cómo finalmente este espacio termina siendo uno de los espacios más importantes para el comercio en Mesoamérica.
De hecho, este espacio Tlatelolco justamente lo conocemos muchos de nosotros porque es uno de los principales cruces comerciales de Mesoamérica. De ahí su importancia y esta pugna que siempre tuvo con Tenochtitlan por el control de la zona. Que ahorita estamos viendo la disposición de esto que me platicas. La disposición geográfica de donde nos encontramos actualmente. Tenemos dos mapas en uno mismo, uno actual y otro del siglo XIV, donde podemos ver dónde nosotros nos encontramos, aquí en Tlatelolco, y la cercanía que tiene con México Tenochtitlan. Y bueno, también podemos ver el gran lago que comprendía la cuenca del Valle de México. De hecho, es una red de lagos compuesta por 5 lagos. Actualmente solo tenemos el de Texcoco y el de Xochimilco, junto con el de Zumpango en la parte del norte. Muchos de ellos, debido a las transformaciones que se dan y la expansión del urbanismo que se da en la Ciudad de México, bueno, poco a poco se van desecando. Pero gracias a este mapa podemos conocer la distribución geográfica y la transformación de la cual ha sido parte la ciudad y conocer muchos aspectos de la historia de esta ciudad donde pues, nosotros vivimos. Y justamente si miramos enfrente podemos apreciar la zona arqueológica que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es el espacio ceremonial de México Tlatelolco y si puedes observar la iglesia de Santiago Apóstol, puedes ver que tienen mucha similitud el material de construcción porque de hecho con las mismas piedras del espacio ceremonial se hizo la iglesia. Lo siguiente que vamos a ver es un espacio dedicado al Tianguis de Tlatelolco. Este espacio donde se intercambiaban frutas, verduras y otros productos de diferentes zonas de Mesoamérica. También materiales que ya tienen cierto proceso, no sé, plumas, piedras preciosas, adornos para la piel, etc. Todo eso se comercializaba aquí. Así es, y muchísimo más, animales. De hecho, un espacio que es el Jardín de Santiago, que ustedes pueden ver que está muy cerca del Centro Cultural, ese espacio pertenecía era el tianguis justamente. Lo que tenemos frente a nosotros es arte de una ofrenda que se descubrió cercano a la zona arqueológica y justamente esta ofrenda está dedicada al dios Jejecatl, el dios del viento. Se cree que por las características de la ofrenda y por obviamente a quién está dedicado, esta ofrenda se hizo en una época de sequía. Esta idea que tenían los mexicas que todo continuaba era parte también de digamos, de idea de ofrendar a las personas también de alguna manera y objetos también a los dioses. A la izquierda vamos a ver justamente este dintel. Un dintel es la parte de arriba de una puerta y este dintel justamente se descubrió en un momento muy específico de la historia de este edificio donde nos encontramos. Justamente cuando se estaba haciendo la torre de relaciones exteriores, se descubrió este dintel que está hecho en madera. Justamente lo que estamos viendo frente a nosotros es la imagen grabada, labrada en la madera del olín. El olín es la representación del sol. De izquierda a derecha vamos a ver un grupo de sacerdotes y guerreros que van caminando para acercarse y juntarse en el olín, en el sol. Esta parte, lo que vamos a ver a continuación, son una serie de augurios, es parte de las leyendas que justifican mucho, de alguna manera, la llegada de los españoles. En ese sentido, ellos intentaron mantener estas leyendas para decir, miren, ya nos estábamos aproximando, así que ya estaban sobre aviso un poco a los mexicas. Parte de las creencias que tenían los mexicas, que cuando veían un hecho sobrenatural, creían que iba a pasar algo malo. Por ejemplo, el paso de un cometa o inexplicablemente se incendian algunos templos, hay una subida del nivel del lago importante, se inundan algunas zonas, hay una mujer, no sé si recuerdes tal vez alguna leyenda que decía que una mujer lloraba por sus hijos en la noche. La Llorona. Tiene que ver con esas leyendas que se mantuvieron hasta la llegada de los españoles. Y hablando de los procesos con los españoles, pues de cómo es este choque cultural,
y sobre todo también a este proceso de mestizaje, pero eso lo vamos a descubrir en la siguiente sala del museo. Vamos a verla. Bueno, Ale, en esta segunda sala vamos a descubrir justamente este contacto que se hace entre españoles y mexicas. Es muy importante describir cuáles son las características de este contacto y los procesos de mestizaje que surgen a partir de ese momento. También vamos a ver los procesos históricos y sociales que se derivan a partir de todo este contexto, sin olvidar el entorno acuático en el cual toda esta historia se va a desarrollar. Ale, en esta parte vamos a descubrir este mapa. Este mapa es el llamado Plano de Cortés. La idea era mostrar a la corona de Carlos V qué es lo que se acababa de descubrir. Lo interesante de este mapa es la representación de la ciudad de Tenochtitlan y de Tlatelolco, la cuenca del Valle de México, descrita a través de esta imagen. Lo interesante es que es una representación eminentemente europea. Por ejemplo, en el centro lo que podemos apreciar es el Templo Mayor, pero la característica es que está descrito y ejemplificado como un castillo medieval. Esto es algo muy interesante. Al igual que las casas que están alrededor, podemos describirlas como si fueran casas de estilo medieval europeo, porque finalmente, al tratar de llevar esta idea para que una persona europea de ese momento lo entendiera, pues tendría que verse ejemplificada o descrita a partir de elementos europeos. Pero es muy interesante cómo este mapa lo que está representando es una antigua ciudad precolombina. Vamos a ver, por ejemplo, también que describen trazas que se conservan actualmente, como calzadas que conectan la ciudad que está al centro hacia las orillas del lago. Podemos ver, por ejemplo, calzadas que llevan hacia Azcapotzalco o que llevan a el adoratorio que en este momento describimos como Tepeyac, pero en ese momento estaba dedicado a la diosa Tonantzin. Y estamos como rodeados de agua. Justamente a través de las crónicas que hacían los españoles se describía este entorno acuático y sobre todo pensemos que en ese momento de la historia eran los meses de julio y agosto, meses de mucha lluvia en la Ciudad de México, y entonces las crónicas dicen que siempre estaba lloviendo y que la ciudad estaba rodeada de agua. Vamos a ver una pantalla muy interesante que va a describir el entorno geográfico y más sobre la historia del Imperio Mexica y el contacto con los españoles. Lo que estamos viendo, también es importante mencionarlo, el museo cuenta con elementos tecnológicos de punta, los cuales nos van a permitir describir un poco más los procesos de los cuales estamos aprendiendo. Tenemos pantallas táctiles, videos y sobre todo soportes didácticos para que nuestros múltiples visitantes comprendan cuál es el proceso histórico, social, cultural y político de esta zona. Por ejemplo, tú puedes tocar alguno de los números y se irá activando. Y una pantalla touchscreen que te muestra con más información los procesos de resistencia que se irán dando al menos aquí en Tlatelolco y en Tenochtitlan. El aprendizaje es completamente interactivo. Así es, lo que trata la museografía, que es el diseño de las salas, es que a través de estos soportes tecnológicos tú puedas tener un acercamiento lúdico y sobre todo el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de una manera dinámica.
En esta parte, Ale, lo que vamos a ver son los procesos tecnológicos que realizan los mexicas. Lo importante es describir un poco, por ejemplo, a través de este elemento, cómo se le intentaba ganar tierra al agua. Este proceso justamente de expandir la tierra sobre el agua le denominamos sistema de chinampeo. El sistema de chinampeo consiste en, a través de los árboles, volverlos estacas, enterrarlos en la tierra y en el agua y comenzar a hacer una trama de estos árboles. Luego se van amarrando con mecates, se comienza a hacer una base de cestería y posteriormente el fondo del lago comienza a montarse en esa base. Uno a uno los elementos irán dando estabilidad hasta formar un bloque que no flote de tierra. Esto es importante porque estos bloques de tierra son muy fértiles y permiten y generan muy buenos productos de agricultura. En el siglo XIX, lo que podemos ver a través de esta fotografía es justamente que se mantiene este proceso y de alguna manera tú también lo puedes observar en Xochimilco actualmente, donde el sistema de chinampeo se mantiene. ¿Estos productos son los que se cultivaban en las chinampas? Así es. Por ejemplo, podemos ver flores de cempasúchil, jitomate, chayote, chile, que en el museo se intentan representar como parte de los productos que se cultivaban en estos espacios. Iremos descubriendo también la riqueza en flora y fauna que se tenía en el Valle de México. Esto es gracias a los códices que se escribieron en ese momento y que, bueno, fue escrita en este caso por los mexicas tlatelolcas. Y lo que podemos ver en este pequeño fragmento del Códice Florentino es parte de la fauna de esta zona de la cuenca del Valle de México. Por ejemplo, lo podemos observar coyotes, lobos, armadillos y, bueno, serpientes y un sinfín de animales que pueden describir la fauna de este lugar. Los mexicas eran maestros de la pigmentación, como lo podemos ver aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué son? Justamente esto lo que nos intenta decir es el proceso del cual se extraen de los minerales los distintos pigmentos para usarlos a través de diferentes soportes. Podría ser un mural, cerámica o teñir elementos de algodón para justamente después producir algún tipo de vestimenta o indumentaria. Arriba tenemos cerámica con pigmento azul en la parte superior. Los pigmentos pueden ser minerales, pero también hay otros de origen animal o vegetal. Es importante describirlo. ¿Cómo fijaban los colores, por ejemplo, en los frescos? Bueno, hay diferentes procesos. Uno de ellos podría ser, no sé, la base a partir de moler conchas que vienen del mar, de diferentes animales. Luego se hace una base con ese producto molido y luego se comienza a pigmentar al fresco. Justamente esa técnica se denomina fresco y, bueno, es sobre todo utilizada en el sureste mexicano. Y, bueno, también puede tener otros soportes justamente esta pigmentación y lo interesante es los colores que aún se mantienen hasta la actualidad. Recordar también que finalmente muchas de las ciudades y zonas arqueológicas que nosotros visitamos pues tienen el color de la piedra que nosotros observamos, pero lo interesante es que la mayoría de ellas estaba coloreada, sobre todo las zonas rituales, las zonas religiosas. Es importante tomarlo en cuenta. Sí, nosotros las vemos y pensamos que siempre fueron grises, que eran solo de piedra, pero exacto, no. Pero realmente tienen una riqueza sobre todo en el color que, bueno, que forma parte de los rituales
que tienen en ese momento cierta sociedad en ese momento, y hablando de la mexica, pues no se queda al lado, tiene toda esta riqueza en la arquitectura. En esta parte lo que estamos observando es un textil, y varios de los textiles que se muestran justamente están hechos con distintos procesos, pero aquí podemos tener y ver los usos. Por ejemplo, podemos ver este uso que es para un telar, o podemos también ver cómo se hacían los hilos. Con este pequeño cajete se comenzaba a dar vuelta para poder hacer los finos hilos, con el cual podemos ver que se utilizaron para hacer este pequeño textil que se conserva actualmente. ¿Es original? Así es. Y bueno, el textil, finísimo. al igual que la madera y algunos elementos orgánicos, son muy difíciles de conservar, pero bueno, gracias a los procesos de restauración y conservación que se tienen, y sobre todo a los cuidados que se tienen en los museos, es posible que nuestros visitantes lo sigan disfrutando y conociendo. ¿Y estos son sellos? Así es, los sellos tenían una función ritual importante, y justamente en distintas festividades se utilizaban como ornamento sobre la piel. Es importante mencionarlo porque también, como parte de estos otros ornamentos, como pueden ser los besotes, las expansiones, las narigueras, eran una forma de embellecer el cuerpo para múltiples rituales, o simplemente eran, o más bien de manera compleja, formaban parte de la indumentaria y describían la personalidad, a qué se dedicaba, la posición social. La posición social de la persona que los portaba. Muchas gracias, Ricardo. Definitivamente este es un lugar que hay que visitar. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si te perdiste el capítulo de hoy, puedes verlo en nuestro podcast de iTunes y nuestro canal de YouTube. Yo soy Alexia y esta fue una aventura más donde descubrimos de todo.